Hola, soy Begoña, matrona del Centro de Salud de Fuente de San Luis, y la charla de hoy es sobre el parto intervenido y la cesárea. Bueno, hablamos de parto intervenido, aquel parto que no se va a iniciar de forma espontánea, por tanto sería el parto provocado o la inducción de parto, y también aquel parto que no va a finalizar de forma eutóxica, de forma natural. Que por tanto va a necesitar ayuda o bien de unos instrumentos que pueden ser la ventosa, espátulas o forceps, y también hablaremos de la cesárea. Siempre que hay que inducir un parto tiene que haber una indicación médica, tiene que haber un motivo por el cual sea necesario finalizar el embarazo. Alguno de estos motivos podría ser que el embarazo se prolongara más allá de la semana 41. También que romper la bolsa y que no se inicie el parto en las siguientes 24 horas. Habría, por tanto, también que provocar el parto. Si al romper la bolsa de las aguas el líquido no es transparente, sino que es amarillo, verde, oscuro, también sería necesario provocar el parto. Luego que haya algún problema de la madre, alguna enfermedad como la tensión alta, azúcar o diabetes con insulina, y también podría ser algún tipo de indicación del bebé. Pues puede ser el peso del bebé, que sea excesivamente grande o que sea pequeño o que no crezca, o también algún problema del líquido amniótico. Pero siempre tiene que haber un motivo justificado. Si se va a ser necesario inducir vuestro parto, se os va a informar mediante un consentimiento informado, de forma que seáis conocedoras de la técnica. ¿Cómo se puede provocar un parto? Pues hay varias opciones. Una sería las prostaglandinas. Se puede colocar a través de una tira que se coloca en el fondo de la vagina. Esto va a hacer que vayáis liberando poco a poco, se vayan liberando al torrente sanguíneo estas prostaglandinas, que va a hacer que tengáis contracciones. Otra forma va a ser con unas pastillas que se colocan también en el fondo de la vagina. Cuando se induce el parto, el proceso saber que va a ser un proceso más largo, puesto que hay que poner de parto o se tiene que iniciar un proceso para el que la mujer todavía no había dado signos de iniciar. Normalmente con las prostaglandinas las contracciones se van a iniciar de forma más pausada, poco a poco. Las prostaglandinas se pueden mantener hasta 12 horas. Y hay mujeres que solo con las prostaglandinas van a iniciar directamente el parto. Hay algunas otras que va a ser al retirar las prostaglandinas cuando en las horas siguientes se van a iniciar las contracciones y se van a poner de parto. Y en algún caso hay mujeres que no se van a poner de parto con prostaglandinas y va a ser necesario recurrir a la oxitocina, que normalmente se recurre al día siguiente. El utilizar prostaglandinas o utilizar oxitocina, la indicación de inducir el parto de una manera o de otra, va a ser siempre en función del motivo por el que sea necesario finalizar el embarazo. Como os digo, la oxitocina va a ser otra de las formas, otro de los recursos para provocar el parto. Se va a administrar de forma intravenosa a través de un gotero y, como os digo, también va a ser un proceso progresivo. Normalmente durante este tiempo, que va a ser más largo que cuando el parto se inicia de forma espontánea, la mujer va a poder ir cambiando de posición, ir recurriendo a todas las alternativas para el dolor. Las contracciones que se van a provocar o producir con la oxitocina exógena, que es esta oxitocina de gotero, van a ser contracciones más intensas y percibidas como más dolorosas por las mujeres. Por tanto, bueno, pues saber que si vuestro parto va a ser inducido, vais a tener posibilidad de recurrir a todas las alternativas para el dolor y también va a estar a vuestra disponibilidad la epidural en el caso en que esa sea vuestra decisión. Siempre al provocar un parto lo que se intenta es imitar lo que el parto fisiológico, es decir, que vamos a intentar conseguir contracciones regulares para conseguir alcanzar el periodo activo de parto.
Hablamos de periodo activo de parto cuando hay 3-4 contracciones y la dilatación del cuello uterino, acordaros que está entre 3 y 5 centímetros de dilatación. Cuando hablamos de parto inducido, ya no estamos hablando de un parto de bajo riesgo, estamos hablando de un parto que va a requerir mayor control. El control lo vamos a realizar a través de un monitor, una monitorización continua. El monitor nos va a permitir registrar la frecuencia cardíaca del bebé y también las contracciones que vais teniendo. La mayoría de los monitores de los hospitales, aunque no sean inalámbricos, sí que nos van a permitir a través del cable el que podáis moveros. No significa que tengáis que estar en la cama quietas. Va a permitir el que la mujer pueda cambiar de posición y pueda moverse. Bueno, como os decía, el parto inducido o el parto provocado va a ser un parto más largo, que se va a dilatar más en el tiempo. Y sobre todo la fase que más tiempo va a llevar, la mayoría de las veces es esta fase de preparto, esta fase de latencia donde el cuello se tiene que borrar para llegar a alcanzar el periodo activo de parto. 3-4 contracciones en 10 minutos y dilatación del cuello uterino entre 3 y 5 centímetros. Otra de las formas o de los recursos que disponemos para aumentar las contracciones de parto o hacer que el parto se acelere es romper la bolsa de las aguas. Es lo que llamamos la amniotomía. Esto se realiza con una lanceta a través de un tacto vaginal. Se llega a la presentación, a la cabecita normalmente del bebé, para romper la bolsa de las aguas. Al romper la bolsa de las aguas se liberan prostaglandinas y además la presentación, la cabecita apoya y eso va a hacer que aumenten las contracciones y que normalmente las contracciones ya se perciban como más intensas y en muchos casos más dolorosas. La otra técnica que quiero que conozcáis es el pH de calota fetal. Esto se realiza para valorar el bienestar del bebé, para poder analizar una gota de sangre de la cabecita del bebé y poder analizar la oxigenación. Esta técnica va a permitir ver si el bebé va aguantando bien el proceso del parto o si por el contrario fuera necesario tomar alguna decisión a la hora de finalizar. Siempre va a ser una indicación médica y siempre en caso de que vean que es necesario realizarla. Bueno, ¿cómo se puede instrumentar un parto? Pues con diferentes instrumentos, herramientas. Puede ser unas espátulas o un forceps. Son como unas palas que se van a colocar en la cabeza del bebé para ayudarle en el descenso. Estos instrumentos se utilizan siempre en la fase de expulsivo. Acordaros, en la fase en que la mujer ya está con pujos, empujando. La ventosa es otro de los instrumentos que puede ser de plástico o puede ser metálica, que también se coloca en la cabeza del bebé y ayuda al descenso de la presentación. Utilizar una u otra herramienta también va a estar en función del motivo por el que sea necesario instrumentar el parto. Todos tienen ventajas e inconvenientes. Cuando se realiza, los motivos para instrumentar o por qué motivos sería necesario instrumentar el parto, normalmente pueden ser por motivos del bebé, en el que haya alteraciones en la frecuencia cardíaca que esté indicando que hay que acelerar este proceso de expulsivo, por algún motivo materno, puede ser algún tipo de enfermedad que contraindique el que la mujer empuje, los pujos, y por tanto sería necesario ayudarla con algún instrumento. En algún caso en el que los partos se alargan mucho o son sobre todo las inducciones de parto que pueden ser muchas horas, hay mujeres que llegan al periodo de expulsivo muy agotadas, muy cansadas, pues en algún caso para ayudarle en el descenso de la presentación pues estaría indicado el instrumentar. Y también porque hay algunos bebés que no terminan de descender por el canal del parto y es necesario ayudarlos con un instrumento. Cuando es necesario recurrir a estos instrumentos o instrumentar un parto, pues en ocasiones es necesario realizar una episiotomía. La episiotomía es la incisión o el corte que se realiza en la zona del perineo. Siempre se hace de forma selectiva
y se realiza precisamente para facilitar la salida del bebé. La episiotomía, pues sabemos que es más frecuente con los partos instrumentados, que produce mayor sangrado y más dolor en la recuperación. Si no se realiza episiotomía, hay más riesgo de que se produzca un desgarro. En la mayoría de los casos no es una lesión grave. Sabemos que tiene mejor recuperación y menos dolor en la zona perineal. Bueno, la cesárea. La cesárea es una intervención de cirugía mayor para los casos en los que no es posible un parto por vía vaginal. Siempre tiene que haber, lo mismo que para instrumentar un parto, tiene que haber una indicación, un motivo por el que realizarla. En función del momento en el que se realiza, la cesárea puede ser una cesárea programada o una cesárea electiva, en la que previamente ya sabemos que se ha de realizar, o una cesárea urgente. ¿Cuándo sería necesario una cesárea electiva o programada? Pues en aquellos casos en que el bebé esté en presentación podálica de culo o atravesado. Y sería en las presentaciones podálicas en las que no esté indicado un parto vaginal. También, pues en algún caso en que la mujer tenga algún tipo de enfermedad que contraindique el parto vaginal. En aquellas mujeres que tienen ya 2 cesáreas o más cesáreas, porque sería necesario programar la siguiente cesárea. Luego, en los casos de embarazo múltiple gemelares, en el que el primer bebé esté de culo o atravesado, o en los que esté contraindicado el parto vaginal. Y luego, pues en algún caso en el que el bebé presente algún tipo de patología o de enfermedad por los que no pueda ser un parto vaginal. Cuando se realiza una cesárea electiva o programada, también se os va a adjuntar un consentimiento informado de la técnica para que estéis informadas y vosotras aceptéis. Si en la eco del tercer trimestre, sobre la semana 33-34, te han dicho que tu bebé está de culo en presentación podálica u oblicua, pues lo que puedes hacer es una serie de ejercicios para ayudar a facilitar el giro del bebé. Estas posiciones van a ser la posición mahometana, donde colocada arrodillada, con la cara en el suelo, elevar la pelvis de forma que ayudemos a desimpactar al bebé de la pelvis. También el ejercicio del gato, de arquear la espalda para dar un poquito más de espacio al bebé en la zona del abdomen. La inversión, que la podéis realizar arrodillándose en el sillón de casa, intentando bajar con los codos hasta el suelo. Podéis apoyaros en una colchoneta o en una alfombra. Y la elevación de pelvis, con los pies apoyados también en el sillón, intentando elevar el culo. Podéis colocaros unos cojines o unas almohadas en la zona de las caderas para estar más cómodas. Y estas 4 posiciones podéis intentar hacerlas 2 veces al día y aguantando unos minutos en cada una de las posiciones. En caso de que vuestro bebé no se girara de forma espontánea, existe una técnica que es la versión externa que a través del abdomen permite girar al bebé. Esta técnica, en caso de que en vuestro caso fuera indicada, os explicarían cómo realizarla y el consentimiento para hacerla. Siempre tiene que ser con la supervisión de un ginecólogo y con control ecográfico. ¿Cuándo se realizaría una cesárea urgente? Normalmente la cesárea urgente se realiza en el contexto del parto. Normalmente es o por complicaciones durante el parto, en los que sea necesario sacar al bebé de forma rápida. También si hay una emergencia vital, normalmente esto es por un prolapso, porque pueda prolapsarse el cordón umbilical o porque haya una hemorragia. También en caso de que el parto no progrese, puede ser o bien porque sea un parto provocado, inducido y haya una inducción fallida, es decir, que después de 12 horas la mujer no alcance el periodo activo de parto, o también porque el parto se haya iniciado pero llegue un momento en el que se estanque, no avance la dilatación y por tanto también sería necesario recurrir a la cesárea. También si hay algún tipo de complicación materna en el momento del parto que indicara que fuera necesario acabar el proceso, finalizar el proceso. Normalmente en una cesárea urgente, si la mujer ha recurrido a la analgesia epidural,
Con esta misma técnica es suficiente para pasar a quirófano. En caso de no tener este tipo de analgesia, se puede recurrir, o que sea una cesárea programada, se recurre a la raquianestesia, que es una técnica muy parecida a la epidural, pero que es más rápida y dura un poco menos de tiempo. La incisión de la cesárea normalmente se va a realizar de forma horizontal, es la técnica del Pfannstiel, y la cesárea se va a suturar por capas. La capa más externa normalmente va a quedar suturada o bien con grapas o con seda, con puntos sueltos. En una semana, 10 días, normalmente esta cicatriz ya está bien cerrada. Recurrís a nosotras, a las matronas, para revisaros y retiraros las grapas o la sutura, en caso de que tengáis. La herida hay que mantenerla limpia y seca con la ducha diaria, con agua y jabón, y en caso de necesitar antiséptico, ya os lo diríamos. Bueno, en la cesárea va a ser importante facilitar el contacto piel con piel, siempre que las condiciones de la cesárea lo permitan y el bebé también. La mayoría de los hospitales tienen protocolos de contacto piel con piel. También el inicio precoz de la lactancia materna en el caso de que sea vuestro deseo amamantar. No olvidéis que la cesárea es una cirugía mayor, con lo cual el posparto va a ser un posoperatorio y los primeros días puede haber dolor. Por tanto, no escatimar en analgesia. También si estáis amamantando, es compatible la mayoría de fármacos con la lactancia materna. Como os he dicho, la herida de la cesárea hay que lavarla y mantenerla limpia con agua y jabón y, como mucho, si fuera necesario, añadir algún antiséptico que ya os lo indicarían. Y la cesárea requiere un ingreso entre 2 y 3 días mínimo, en función también de las necesidades de cada mujer y de las circunstancias personales. Si no fuera posible el contacto piel con la madre, pues se facilitaría el contacto con el acompañante. ¿De acuerdo? Y luego, pues bueno, no olvidéis las prioridades. En casa va a ser importante atender al bebé, pero es fundamental el facilitar el descanso. También que la mujer tenga suficiente ingesta de líquidos, de alimento. Y bueno, pues las visitas los primeros días pueden ser también contraproducentes. Es necesario tener en cuenta esta recuperación de una cirugía, con lo cual pues va a ser también necesario a veces el controlar estas visitas para que la mujer pueda descansar. Bueno, y así como recordatorio, pues el parto se puede iniciar de forma espontánea, es decir, de forma natural o normal, y finalizar con un parto vaginal normal, con un parto instrumentado, puede ser una ventosa, un forceps, unas espátulas o una cesárea. También el parto se puede iniciar de forma provocada o inducida, por alguno de los motivos que ya hemos hablado, y finalizar de forma vaginal eutóxica normal, sin ningún tipo de ayuda, o también un parto instrumentado o una cesárea. Y luego pues quedaría la cesárea electiva, en la que previamente ya sabemos que hay algún motivo por el que tenga que programarse. Y bueno, como ya os he comentado en otra charla, el parto, no perder de vista que es un proceso dinámico, flexible, que puede ir cambiando a lo largo del proceso, que la prioridad siempre va a ser el bienestar de la madre y del bebé, que el que vuestro parto sea inducido o provocado no implica que tengáis que renunciar a todas las alternativas para el dolor y a todas las herramientas que tenéis una charla explicándoos de control, de relajación, de respiración, masaje, música. Y luego que recurráis al plan de parto, que lo reviséis, lo tenéis dentro de la cartilla del embarazo, y para la que quiera eh, leer un poco más, investigar un poco más, está el plan de parto y nacimiento del Ministerio de Sanidad. Os lo podéis descargar y todas las dudas que tengáis podéis consultar con vuestra matrona. Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. Hasta luego.